Buenas noches, bienvenidos al curso de diseño geométrico para carretera, utilizando el software Civil 3D. Nos encontramos presentes para iniciar la clase del día de hoy, miércoles 28 de febrero. Estamos en espera de los integrantes de este grupo para dar inicio formal a la clase. Sean todos bienvenidos. Vamos a la clase de hoy. Tiene que ver con los criterios básicos de velocidad. Todavía estamos por el objetivo número 1, referente a los aspectos generales. El tema que toca hoy es criterio básico de velocidad. Fíjense, los criterios básicos de velocidad se refieren a los estándares o principios fundamentales que se consideran al determinar la velocidad apropiada para una determinada situación o entorno. Estos criterios pueden variar según el contexto, pero generalmente se basan en consideraciones de seguridad, eficiencia y cumplimiento de las regulaciones del tráfico. Algunos de los criterios básicos de velocidad incluyen seguridad, condiciones del camino, cumplimiento de límites de velocidad, eficiencia, experiencia y habilidades del conductor. En cuanto a la seguridad, la velocidad debe ser lo suficientemente baja como para permitir que el conductor reaccione ante situaciones imprevistas y pueda detener el vehículo de manera segura si es necesario. Esto implica considerar factores como la distancia de frenado, la visibilidad, las condiciones del camino y la presencia de otros vehículos o peatones. Recuérdense que de la velocidad depende la seguridad del conductor, del vehículo, de los que van dentro del vehículo y de las personas externas que están alrededor de el vehículo en todo su trayecto de esa carretera. Condiciones del camino. La velocidad debe ajustarse según las condiciones del camino, como la superficie, el ancho, las curvas y la pendiente. En carretera con malas condiciones, como el hielo, la nieve o la lluvia intensa, se debe reducir la velocidad para garantizar un manejo seguro. Cumplimiento de los límites de velocidad. Es importante respetar los límites de velocidad establecidos en cada área. Estos límites se determinan considerando factores como la densidad del tráfico, la ubicación, la presencia de peatones y la seguridad en carretera. Eficiencia. Aunque la seguridad es primordial, también se deben considerar los aspectos de eficiencia, especialmente en términos de tiempos de viaje y consumo de combustible. Se busca mantener una velocidad que permita un viaje fluido y sin interrupciones necesarias, pero que no comprometa la seguridad. A veces es mejor ir a una velocidad constante, segura, que ir corriendo a exceso de velocidad, superando los límites establecidos en la carretera de acuerdo al proyecto y al diseño de la misma. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir accidentes y en vez de llegar tarde, es probable que no ni lleguemos al sitio. Entonces, es muy importante
todos estos factores, sobre todo la eficiencia. Experiencia y habilidades del conductor. La velocidad también debe adaptarse a las habilidades y experiencia del conductor. Conductores menos experimentados pueden necesitar reducir la velocidad para manejar de manera segura, mientras que conductores más experimentados pueden manejar velocidades más altas con seguridad. En cuanto a todos estos criterios que hemos visto hasta ahora, podemos decir muchos, muchas conclusiones. Por ejemplo, en la seguridad, eh, tenemos que la velocidad puede ocasionar que la distancia de frenado sea más de la prevista y alcanzar un objeto y ocasionar un accidente. También tenemos que en el exceso de velocidad o en la velocidad mínima, tanto en uno como en otro, también pueden haber eh, incidentes en la vía, porque si usted va a muy baja velocidad, los conductores que vienen atrás de usted pueden desesperarse ya que usted no está respetando las velocidades mínimas de conducción y pueden adelantarlo, pueden eh, dirigirse a usted de manera no muy educada, pueden suceder choques a propósito, se le pueden incorporar a la vía de manera brusca y hacer que choque y se salga de la carretera. Hay muchas situaciones que se pueden presentar, tanto como exceso de velocidad como por eh, disminución de velocidad. Entonces, en la velocidad se incluye mucho el factor de seguridad. En las condiciones del camino, si el camino está en muy buenas condiciones o muy malas condiciones, también el límite de velocidad es importante, porque si hay una carretera en muy mal estado, usted no puede estar conduciendo a altas velocidades porque puede ocasionarle problemas mecánicos, puede ocasionarle pérdida del control del vehículo y muchos otros factores. Y si va a muy baja velocidad, bueno, sería lo ideal. Cada uno de estos criterios tienen sus pros y sus contras. En cuanto a la eficiencia, fíjense en cuanto a la eficiencia. En los tiempos de viaje y consumo de combustible. Muchas veces estamos muy apurados en llegar al sitio y los límites de velocidad lo podemos superar. Tenemos que tener en cuenta si está lloviendo, si hay nieve, si hay algún derrame de algún líquido de algún vehículo que pasó por esa vialidad, por ese trayecto antes que nosotros y ha derramado líquido. Muchas veces vamos detrás de vehículos que llevan pescado, son cabas de pescado que van dejando en la carretera el agua del material que conserva ese alimento, y esa agua muchas veces son aguas un poco, vamos a decirla, resbaladizas, contiene sustancias que son resbaladizas, ¿bien? Y pueden ocurrir accidentes, sobre todo si frenamos o agarramos una curva que tiene este tipo de líquido. En cuanto a la experiencia y habilidad del conductor, también está claro. Un conductor que no tiene mucha experiencia, se pone a correr a mucha velocidad, puede agarrar una curva y salirse o golpearse. ¿Está bien?
Inclusive el que tiene mucha habilidad también puede sufrir algún percance si hay ciertas condiciones en la vía que se lo provoquen. Cuando vamos por la carretera tenemos señales como esta que nos indica la velocidad máxima permitida. Además de los diseños, nosotros vamos a tener a lo largo de la vía una serie de señales que ya corresponden a otra área de la conducción por carretera, que es conocer todos y cada uno de las señalizaciones que tenemos. Por ejemplo, en este caso tenemos una velocidad máxima permitida de 80 kilómetros por hora. Nosotros, en esta velocidad, al ver esta velocidad, dependiendo la condición de la carretera, si hay mucho tráfico, si hay ¿cómo es que? Presencia de animales o personas o vehículos estacionados a ambos lados de la carretera. Nosotros tenemos que procurar, de acuerdo a nuestras experiencias en el manejo, reducir un poco la velocidad y no cumplir a cabalidad este valor de velocidad que nos presenta el diseño de la carretera. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta en cuanto a la conducción, pero en cuanto al diseño, a la construcción, estos valores hay que respetarlos porque estos son los valores que nos dicta la norma tanto para tramos lineales como tramos en curva. Cuando nosotros vamos por una carretera que tiene un tramo lineal, vamos a tener un tipo de velocidad y cuando vamos a entrar a una curva, él nos indica que tenemos que reducir esa velocidad porque vamos a entrar en un, una transición de esa alineación. La velocidad en el diseño geométrico de carretera. La velocidad es un factor crítico en el diseño geométrico de carretera por varias razones importantes. Seguridad, como ya lo habíamos nombrado. La velocidad influye en la capacidad de un conductor para maniobrar de manera segura en la carretera. Un diseño geométrico adecuado debe tener en cuenta la velocidad de diseño para garantizar que las curvas, pendientes y otros elementos de la carretera sean seguros para los usuarios. Si la velocidad real de los vehículos excede la velocidad de diseño de la carretera, pueden ocurrir accidentes graves debido a la incapacidad del conductor para adaptarse a las condiciones de esa carretera. Eficiencia operativa. La velocidad de diseño también afecta a la eficiencia operativa de la carretera. Una carretera diseñada para velocidades más altas pueden permitir un flujo de tráfico más rápido y eficiente, lo que reduce los tiempos de viaje y mejora la movilidad. Por otro lado, si la velocidad de diseño es demasiado baja, puede generar congestión y retraso en el tráfico. Economía. El diseño geométrico de una carretera influye en los costos de construcción y mantenimiento. Una carretera diseñada para velocidades más altas puede requerir curvas más suaves, pendientes menos pronunciadas y menos intersecciones, lo que puede reducir los costos de construcción y mantenimiento a largo plazo. Además, una carretera diseñada para velocidades adecuadas puede contribuir a la eficiencia del transporte y el desarrollo económico de la región. Experiencia del usuario. La experiencia del usuario en la carretera también está influenciada por la velocidad de diseño. Una carretera diseñada para velocidades adecuadas proporciona un viaje más cómodo y seguro para los usuarios, lo que puede aumentar la satisfacción general del usuario y mejorar la percepción de la calidad de la infraestructura vial. Muchas veces tenemos que realizar un viaje y en vez de estar un poco contentos, vamos preocupados porque la carretera tiene tramos y condiciones que nos afecta emocionalmente, ya que
podría tener precipicios muy, muy accidentados, podrían tener tramos muy disminuidos, pueden haber situaciones que a la hora de viajar por ese corredor vial nos podría producir problemas emocionales. Sin embargo, si una carretera está muy bien construida, tiene sus anchos de vía adecuados, tiene pocas curvas, tiene su trazado bastante eficiente, entonces el viaje en vez de ser preocupante es un viaje placentero. ¿Está bien? Eh, La velocidad es un factor crucial en el diseño geométrico de la carretera porque afecta directamente a la seguridad, eficiencia operativa, economía y experiencia del usuario. Un diseño adecuado debe considerar cuidadosamente la velocidad de diseño para garantizar que la carretera sea segura, eficiente y satisfactoria para los usuarios. Los criterios básicos de velocidad se centran en encontrar un equilibrio entre seguridad, eficiencia y cumplimiento de las regulaciones, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la carretera y las habilidades del conductor. Velocidad. ¿Qué es velocidad? En términos generales, la velocidad se refiere a la tasa de cambio de posición de un objeto en relación con el tiempo. En física, se mide comúnmente en unidades de longitud divididas por unidades de tiempo, como metros por segundo, kilómetros por hora. Quiere decir que nosotros vamos a tener como velocidad la cantidad de metros recorridos en una cantidad de tiempo. Por lo tanto, si aumentamos la velocidad, tenemos menos tiempo de recorrido y si disminuimos la velocidad, nos va a llevar más tiempo de recorrido. Quiere decir que si en 100 kilómetros nosotros vamos a 100 kilómetros por hora, pues en una hora deberíamos estar de un punto A a un punto B. Si reducimos la velocidad a la mitad, o sea, 50 kilómetros por hora, en ese trayecto de 100 kilómetros vamos a realizar ese recorrido, si es constante, sin pararnos y sin problemas en el camino, lo vamos a lograr en 2 horas. A veces no he confirmado eso muy bien, pero no creo que sea tan cierto. El odómetro, el medidor de velocidad de nuestro vehículo, tiene un, unas unidades que pueden estar establecidas en kilómetros por hora o millas por hora. Si, si eso es verdad, nosotros podemos hacer un estudio de cuánto tiempo nos lleva realizar un viaje medido con la cantidad, eh, con la cantidad registrada de kilómetros en nuestro contador de distancia. Dicen que las velocidades que no son ciertas porque hay un margen de seguridad y nos quieren hacer creer que vamos a 200 kilómetros por hora cuando en verdad vamos a 160, 170. No sé qué tan cierto es eso. Entonces nos ponen que nuestro vehículo corre a 300 kilómetros por hora cuando en verdad está corriendo a 180. Algo así. ¿Está bien? Eso habría que investigarlo. Nunca lo he hecho porque en verdad
no corro mucho en mi carro, pero sí les digo una cosa que he comprobado. Cuando viajo a una distancia de 180 kilómetros por hora y mantengo mi velocidad a 80, a 60, a veces corro a 100, en esa carretera, corra como corra, siempre he determinado que mi velocidad crucero es de 60 kilómetros por hora, porque esos 180 kilómetros que sí están bien este, analizados, bien este, chequeados, los hago en 3 horas. Por lo tanto, en 3 horas, 180 kilómetros por hora son 60 kilómetros por hora. Y manejo a velocidades variables, 80, 100 y sin pararme. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es una cuestión de estudio, de analizarla. Sí hay ciertos obstáculos en la vía, pero no tanto como para disminuir tanto así la velocidad. Ok, vamos a ver, aquí me dicen, ¿conoce usted tal vez las ecuaciones o tablas que correlacionan la velocidad de diseño con la velocidad de circulación? Yo he buscado y solo tengo un par de ecuaciones, pero tengo mi duda con eso. Nicolás, a ver, creo que es Nicolás. Nicolás, hazme esa pregunta después y vemos cuáles Ingeniero, son. ¿cómo está? Dígame. Lo que pasa es que, Bien, bueno, dígame. para poder determinar las velocidades de circulación, que son las que tenemos en las señales de tránsito, Sí, no podemos poner claro las velocidades de diseño, entonces tendríamos que correlacionarlas. Yo tengo unas dos sí, ecuaciones, pero el problema es que ambas las tengo para velocidades de diseño mayores a 45 kilómetros por hora. Claro que para ya, distintos TPDA. El sí, problema es que cuando les grafico y mis velocidades de diseño disminuyen, las velocidades de circulación superan a las velocidades de diseño. Entonces, eso no puede darse. no puede Entonces, darse, no. yo creo que, no sé, he buscado, pero no he encontrado por ningún lado. Creo que me falta alguna ecuación en donde me pueda calcular las velocidades de diseño, o mejor dicho, para las velocidades de diseño menores a 45 kilómetros por hora. Pero eso no tengo, solo tengo para mayores a 45 kilómetros por hora y con distintos TPDA. Por ejemplo, tengo la una para TPDAs menores a 1000 vehículos diarios y otra entre 1000 vehículos y 3000 vehículos diarios. Pero como le digo, son ambas para mayores a 45 kilómetros por hora. Y Y- me falta una ecuación que me correlacione para menores a 45 kilómetros por hora, porque si yo intento aplicar una de estas, no me funcionan las ecuaciones porque el momento en el que es menor a 45 kilómetros por hora, la velocidad de circulación ya es mayor a la de diseño y eso no podría ocurrir. pero eso para carretera o para vialidades urbanas. Es indiferente. Por ejemplo, las que son para 45 kilómetros menores a 45 kilómetros por hora, obviamente me serviría más para carreteras urbanas porque es donde utilizo menores velocidades. Para Sí, carreteras, para vías de alto tráfico o autopistas, sí tengo las ecuaciones porque son las ecuaciones para mayores a 45 kilómetros por hora. sí. Entonces, lo que me faltaría es la que es menor a 45 kilómetros por hora, velocidad de diseño menor a 45 kilómetros por hora, que es la que se aplicaría para carreteras urbanas o para carreteras de tercer orden. Ok, fíjate bien, Nicolás. Ahorita estamos en los aspectos generales. Ya para la semana que viene, ya vamos a empezar con los ejercicios y esas cositas. Cuando estemos en eso, me dices y cómo es que lo investigamos. ¿Te Ya, parece? claro, sí, Sí, porque como le digo, o sea, uno, claro, puede tener la velocidad de diseño, pero al momento de colocar la señalización, uno no puede colocar la señalización como sí, velocidad de diseño, sino tiene que exacto. transformar esa velocidad de diseño a velocidad de circulación. Y esa es la velocidad que digamos que se muestra en estos de tránsito. Y Sí, a la larga, la velocidad de circulación no es más que la velocidad por aquí, por aquí creo que lo tengo anotado, es la velocidad de recorrido, que es la velocidad a la que viajan los carros, pero sin contar con las paradas, ¿no? Entonces, exacto. bueno, Sí, claro.
se podría hacer, digamos, un estudio estadístico, todo, pero no tendría sentido si es que ya tenemos la velocidad de diseño. Sí, Entonces, sería bueno tener una ecuación que correlacione, pero específicamente para velocidades menores a 45 kilómetros por hora, que es lo que me déjeme falta. anotarlo. Sí, déjeme anotarlo Yo aquí. lo he A ver. buscado por todas partes y realmente no he encontrado, solo he logrado encontrar estas dos ecuaciones que son para velocidades mayores a 45 kilómetros por hora. No Ok, sé, yo en un proyecto lo que hice fue utilizar la misma velocidad de diseño, porque bueno, pensé y viendo cómo se comportaban las curvas de la relación entre velocidad de circulación y de diseño, a medida que se iba acortando a medida que iba disminuyendo la velocidad de diseño, como que se iba acortando la diferencia. Entonces al final decidí optar por poner la misma velocidad de diseño, porque, o sea, a la larga no, como que no es mucha la diferencia, no iba siendo mucha la diferencia. Pero, claro. o sea, para poder justificar, valdría la pena tener una ecuación o alguna tabla donde se pueda sustentar y decir, esta es la velocidad de circulación, a pesar de que la diferencia sea mínima. Sí. Fíjense, a ver, yo en verdad, velocidades menores a 30 grados, a 30 kilómetros por hora, te voy a explicar ahora mismo algo sobre eso. Ve, como estuve en España hace como un año, ¿verdad? Y circulé, le voy a decir, circulé por 4 meses a todas partes en Cataluña porque trabajé en la parte de instalaciones de paneles solares. Entonces, fíjense bien, habían poblaciones donde en la ciudad la velocidad de circulación máxima era 30 kilómetros por hora y de entre 20 y 30, o sea, no te podías pasar de 30 y te daban un margen como de 5 kilómetros por hora, no creo que te daban un margen de 5, te podían dar un margen de 2 y podías reducir hasta 25. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Que esas vialidades están hechas para circular, porque ahí los carros corrían muy rápido. Nosotros que éramos transeúntes no habituales de esas ciudades, respetábamos, porque había una pantalla de una carita. Si te pasaba de los 30 te ponía una cara fea. Si iba a los 30 te ponía una cara feliz. Y si bajaba de los 30 te ponía una cara triste. ¿Está bien? O sea, algo espectacular. Muy bien. Pero cuando ibas a 30 los carros te pitaban, que te apartaras, que ellos iban rápido. Y ellos no respetaban eso. Pero ellos son de ahí, de la zona. ¿Estás entendiendo? Entonces, ellos decían que eso antes era para más velocidad, pero las normativas, me imagino que han ocurrido accidentes o colocaron una nueva instalaciones, a lo mejor un nuevo colegio o algo así, y entonces redujeron la velocidad para que los carros no anden a velocidades muy altas. ¿Está claro? Pero vamos a ver si encontramos una ecuación, que seguro que lo hay, o alguna interpolación, algo que permita, debe haber una tabla, un gráfico que correlacione esas velocidades. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a hacer cuando estemos diseñando y me recuerda el Yo, punto. ya, sí, seguramente lo hay, pero como les digo, yo en ese caso, yo tenía una velocidad de diseño de 40 por hora y yo les grafiqué a las ecuaciones que tengo y Sí, como a medida que iba disminuyendo la velocidad, se iba acercando tanto el valor de la velocidad de diseño como la de circulación, al final le tomé a la velocidad de circulación la misma de diseño, porque sí, pensé que los valores serían mínimos. Claro que si claro, yo claro. ponía dentro de la ecuación la velocidad de diseño de 40 por hora, en la ecuación que era para mayores a 45 por hora, la velocidad de circulación en cambio me salía mayor a la de diseño y eso no puede ocurrir. Entonces Y por eso eso no al puede final ocurrir, claro, claro, yo le dejé la misma velocidad de diseño. Pero yo creo claro. que debe haber alguna ecuación que sirva para velocidades inferiores, para carreteras urbanas, para carreteras de tercer orden, pero no la tengo, solo tengo para velocidades mayores a 45 por hora. A la Claro, final, como le claro. digo, yo llegué a esa conclusión y le puse eso, pero si es que me tocara justificar, no podría justificar, solo, Claro. digamos, como que me guía así un poco por sentido Sí, como común. que
que la inventaste, como que la sacaste de... No, o Sí, sea, ya vi que estaban bien cercano, que a medida que, como le digo, iban disminuyendo las velocidades, se iban acercando bastante la velocidad de diseño a la velocidad de circulación. Entonces, por eso es que le coloqué la misma velocidad de diseño, porque la diferencia cada vez iba siendo más pequeña. sí, claro, claro, tienes razón. Bueno, eso lo vamos a revisar y podemos ver. A lo mejor yo puedo conseguir acá, como tengo otros tipos de, ¿cómo es que? De normas y manuales, que son las venezolanas, y pueden haber acá alguna ecuación que correlacione esas dos velocidades. ¿Está bien? Claro, eso le digo, Bueno, o la otra alternativa en un proyecto sería hacer un análisis estadístico de sí, las velocidades, sin contar, o sea, las velocidades de viaje, pero sin contar con las paradas. sí, sin contar con las paradas, exacto. Claro, que es Sí, la misma velocidad de circulación. exacto. Sí. Siempre y cuando no haya muchas interrupciones, muchas, este, eh, ¿cómo es que? Obstáculos en la vía que haga que ese recorrido sea interrumpido cierto tiempo, cada cierto tiempo. ¿Está bien? Sí, mismo. Claro, Ok, sí. está bien. Muy bien. Gracias, Nicolás. Está muy buena su pregunta. Ok, entonces, fíjense aquí. En el contexto de la conducción y el tráfico, la velocidad se relaciona con la rapidez con la que un vehículo se mueve a lo largo de una distancia determinada en un periodo de tiempo específico. Nosotros vemos acá una imagen sencilla, nada eh, que ustedes no sepan, pero nosotros tenemos acá, para recorrer de un punto A un punto B, tenemos una trayectoria y tenemos una distancia real. Tenemos una distancia real. Si nosotros, para recorrer una distancia verdadera, podemos tener una trayectoria que no es lineal, por lo tanto, en cuanto al tiempo, ir de A a B por diferentes caminos puede ser el mismo, lo único que va a variar es la velocidad. ¿Está bien? Entonces, fíjense que eh, si nosotros variamos la velocidad o la aumentamos o la disminuimos, el tiempo, en función del tiempo, no tendríamos ninguna diferencia. La diferencia la tendríamos en el consumo de combustible, en las dificultades que se nos puedan presentar y en otros factores a considerar. Fíjense, creo que en Holanda, no sé qué país era, creo que uno de esos Países Bajos, no había curva, no había curva porque no hay relieve. Y ellos hicieron, todas las carreteras eran rectas, en tramos muy largos. Hay muchos países que tienen vialidades entre estados o entre ciudades muy alejadas, vialidades muy rectas o totalmente rectas. Eso no es conveniente porque hay ciertos factores que, a pesar de que es una carretera recta, pueden ocasionar accidentes graves. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tuvieron que incluirle ciertas curvas en ese tramo para que las personas no se durmieran, no se distrayeran y pudiesen estar más atentos a ese viaje. Entonces, fíjense bien que no todo es ideal. Una carretera recta no es ideal, una carretera curva tampoco es la ideal. Entonces, hay que combinar tramos rectos con tramos curvos. Por ejemplo, si usted va por una carretera y tiene una velocidad constante y la persona que va manejando es respetuosa de las señales de tránsito,
pues usted puede ir atrás de esa persona y se puede irritar, se puede estresar y puede ocasionar un accidente. ¿Por qué? Porque no hay manera, no hay tramo recto que permita que usted pueda pasar a esa persona. Y si se atreve a pasarla en una curva y no tiene buena visibilidad, puede chocar con el que viene de frente a usted en su canal correspondiente, o pueden suceder muchísimos otros eventos que no consideraríamos a la hora de proceder a adelantar ese vehículo. Entonces, esto es bastante delicado, hay que tener bastante, este, ¿cómo es que? Pericia para poder diseñar una carretera que sea suficientemente segura para los conductores, que no cause ese estrés de ir detrás de ese conductor que respeta la señal, que tantas situaciones que ocurren en la vía que podrían causar un evento no deseado debido a los diferentes emociones que se nos presentan a la hora de conducir. Ok, entonces tenemos acá las velocidades. Así es, Nicolás, así es. Fíjense, las velocidades en carretera es un término más específico que se refiere a las velocidades a las que un vehículo viaja en una carretera. Las velocidades en carretera están influenciadas por varios factores, incluidos los límites de velocidad establecidos, las condiciones del tráfico, el estado del camino, las condiciones climáticas y las habilidades del conductor. Es importante mantener una velocidad segura y apropiada mientras se conduce en carretera para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía y cumplir con las regulaciones del tráfico. A la hora de diseñar una carretera, hay que tener en consideración también las normativas de tránsito de ese país para esa tipo de estructura. Todos los vehículos que circulan sobre una determinada carretera no lo hacen a la misma velocidad, ya que sus características operativas son diferentes y el comportamiento de los conductores es muy variado. Esto tiene que ver con lo que ya hemos venido hablando, que cada conductor puede tener unos criterios, una forma de ser, que pueden respetar las leyes de tránsito o no pueden respetar las leyes de tránsito. Ustedes van por la carretera y ven como una carretera que conoce que ocurren accidentes cuando existen las lluvias, las precipitaciones, ven como conductores osados le pasan por el lado y a unos kilómetros más adelante lo ven estrellado contra un cerro, lo ven colisionado con otro vehículo o lo ven en el precipicio. ¿Por qué? Pueden ser que no conozcan la carretera, pero son muy osados. Pueden ser que conozcan la carretera y son muy osados. O pueden estar apurados o simplemente eh, quieren aparentar una situación con algún pasajero que va. Pueden ocurrir diferentes situaciones que hacen que esa persona que está conduciendo ese vehículo no respete las normas ni las condiciones de esa carretera por donde va circulando en momentos en que amerita que tengan más cuidado. Entonces, la velocidad adoptada por los conductores depende generalmente de las características físicas de la carretera, de sus zonas adyacentes, de las condiciones climáticas, tipo y número de otros vehículos que circulan simultáneamente, entre otras cosas.
La velocidad adoptada por cada conductor depende generalmente de, bueno, de las limitaciones legales de velocidad u otro tipo de normativa vigente, habilidad conductiva y estado de ánimo del conductor, tipo y estado de vehículo. Si usted va con un vehículo que sabe que tiene problemas en una carretera que está lloviendo, que puede tener los cauchos lisos, puede tener problemas con el frenado, puede tener problemas con la alineación, puede tener problemas con la dirección, infinidades de cosas que están involucradas entre el vehículo y el conductor, inclusive con el medio ambiente, que hace que esas velocidades sean mayores o menores a las establecidas por el diseño y las normativas vigentes en ese tramo de carretera. Teniendo en cuenta las características de los vehículos y de los conductores, el diseño geométrico tiene como uno de sus objetivos principales brindar las condiciones para que se puedan mantener velocidades relativamente uniformes, logrando una conducción segura y libre de situaciones imprevistas. Distribución de las velocidades. A medida que aumentan los volúmenes de tránsito, los conductores tienen menos posibilidad de elegir sus propias velocidades, reduciendo en consecuencia los valores medios de la velocidad, como así también el rango de velocidades en que circulan la mayoría de los vehículos. En la figura siguiente, sobre la base de estudios realizados por la BPR, o sea, la Boreal of Public Road, se grafica la distribución de velocidades en carreteras rurales de dos carriles indivisos con doble sentido de circulación para variados volúmenes de tránsito en condiciones de flujo ininterrumpido. Acá tenemos una distribución de velocidades de automóviles en carreteras rurales de dos canales con doble sentido de circulación de acuerdo a la BPR. Entonces acá tenemos los vehículos viajan a menor velocidad, el porcentaje, las velocidades instantáneas y las velocidades de diseño. ¿Está bien? Entonces, entramos con los porcentajes, buscamos las velocidades y vemos cuáles son sus velocidades instantáneas. Esto lo vamos a necesitar para el diseño de las carreteras. Definiciones. El concepto físico de velocidad como espacio recorrido en una unidad de tiempo tiene en el campo vial distintas aplicaciones según se las relacione con las características propias del vehículo. La interferencia entre ellos, las particularidades de los conductores y el entorno que permita desarrollar las capacidades operativas de los vehículos y satisfacer las expectativas de los conductores. Tenemos velocidad de diseño. La velocidad de diseño se la define como la máxima velocidad que puede ser mantenida con absoluta seguridad sobre un determinado tramo de carretera, con bajo volumen de tránsito y buenas condiciones climáticas, tal que las características geométricas del proyecto gobiernan la circulación. Es la velocidad usada para diseñar las características físicas de una carretera. La velocidad de operación es la máxima velocidad con que circula un vehículo a lo largo del tramo de la carretera, con absoluta seguridad, sin restricciones de orden climático y en condiciones prevalecientes de carretera y tránsito. Se utiliza en el análisis operacional de carreteras, capacidad y niveles de servicio. Dentro de una corriente de tránsito, si se miden las velocidades individuales de cada uno de los vehículos, se encontrarán valores superiores, iguales e inferiores a la velocidad de operación. Cada una de ellas es la velocidad de marcha correspondiente al vehículo considerado. Dentro de una corriente de tráfico, además, pueden presentarse circunstancias que obliguen a la detención momentánea del flujo. Estas circunstancias pueden ser provocadas por causas propias de control de tránsito, semaforización, puestos de peaje, señales, etcétera.
o por causas internas de dicha corriente. Esto último sucede cuando el volumen de tránsito adquiere valores considerables y la interacción vehicular provoca interferencias en el flujo. Velocidad de marcha. La velocidad de marcha es aquella desarrollada por un vehículo en un tramo de carretera, cuyo valor se obtiene dividiendo la longitud del tramo por el tiempo que el vehículo emplea en recorrer, excluyendo las demoras debidas al tráfico. La máxima velocidad de marcha segura corresponde a la velocidad de operación. Velocidad de viaje es aquella desarrollada por el vehículo en un tramo de carretera que se obtiene dividiendo la longitud del tramo por el tiempo total empleado en recorrerlo, incluyendo todas las demoras debidas al tránsito. Acá es un ejemplo de lo que yo les he dicho, que recorro 180 kilómetros, 180 kilómetros en 3 horas, cuando en verdad debería recorrerla en 2 horas. ¿Está bien? O, para ver, en una hora, sí, 2 horas, aproximadamente en 2 horas. Entonces, estos conceptos son importantes tenerlos a la hora de diseñar este diseño geométrico de la carretera. He visto que los colombianos usan normas velocidades específicas o de operación para el diseño de algunos elementos como las curvas. No ciñen solo a la de diseño. Así es, Nicolás. De estos hay muchos conceptos, solamente que le estoy nombrando algunos, pero a la hora de la evaluación vamos a tratar de conocer todos y cada uno de los conceptos en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que, a ver, como les he dicho, pues, a ver, debería haber deberíamos tener consideración que dependiendo del país donde estemos, necesitamos conocer nuestra normativa y usar la velocidad correspondiente, pues. Como usted dice, los colombianos usan estas velocidades de operación y específicas. En condiciones de flujo ininterrumpido, la velocidad de viaje será igual a la velocidad de marcha. Claro, porque la velocidad de marcha tiene que ver con la longitud en el tiempo recorrido, pero no se incluyen las demoras, pues. Se excluyen las demoras debido al tráfico. Sin embargo, en la velocidad de viaje solamente se incluyen todas esas demoras. Si nosotros a la velocidad de viaje le vamos anotando cada una de las interrupciones que hacemos, sea como parada para descansar, sea parada para abastecer el vehículo de combustible, sea parada para revisar el vehículo por algún inconveniente que se nos haya presentado, si anotamos todos esos tiempos y los restamos al tiempo que realizó el vehículo en trasladarse de un punto a otro, entonces obtendríamos la velocidad de marcha. En los tiempos considerados anteriores no se incluye en ninguno de los dos casos las detenciones provocadas por la necesidad del servicio del conductor, ni las del vehículo, comida, aprovisionamiento y combustible. Ok, fíjense, la velocidad instantánea es aquella desarrollada por un vehículo en un punto determinado del camino. Valores medios de la velocidad. En la definición de valores medios de velocidad
para una muestra de vehículo cabe diferenciar dos términos: velocidad media o velocidad media en el espacio, que es aquella que se obtiene dividiendo la distancia total recorrida por todos los vehículos de la muestra por la suma de todos los tiempos empleados en recorrer la distancia. Y tenemos la fórmula para hallar la velocidad media, donde n es el número de vehículos de la muestra, L es la longitud del tramo considerado y T es el tiempo empleado por cada vehículo, lo que sería igual también a el número de vehículos dividido entre la sumatoria del inverso de la velocidad de cada uno de los vehículos. En función del tiempo considerado para los vehículos de la muestra, pueden definirse dos velocidades medias: una velocidad media de la marcha y una velocidad media de viaje. La velocidad promedio o velocidad promedio en el tiempo es aquella que se obtiene mediante el promedio aritmético de las velocidades, en general las velocidades instantáneas de todos los vehículos de la muestra. Aquí tenemos que la velocidad promedio no es más que la sumatoria de todas las velocidades de cada vehículo dividido entre el número de vehículos de la muestra. Bueno, esta fórmula se las puse para como eh, a modo instructivo, pero ya las veremos más a detalle en el cálculo del ejercicio que le pondré el día viernes. Ok, velocidad de diseño. Como norma general, la velocidad de diseño de una carretera queda determinada en función de las siguientes variables: categoría de la vía, volumen de tránsito que soportará dicha facilidad vial, características topográficas de la región, uso del suelo y disponibilidad de recursos económicos. El volumen de tránsito es muy importante porque a mayor tránsito, menor velocidad. Las características topográficas me originan pendientes muy elevadas, curvas muy cerradas o muy abiertas. El suelo también es muy importante y la disponibilidad de los recursos económicos mucho más, ya que esto me va a permitir lograr realizar todos los elementos que conforman la carretera y permitir que ésta funcione con mucha eficiencia durante toda su vida útil. Siempre debe tratarse de adoptar muy bien, muy bien. Gracias, Nicolás. Siempre debe tratarse de adoptar el mayor valor posible para la velocidad de diseño. ¿Por qué? Ya que ciertos elementos del trazado vial, curvas horizontales y verticales, pendiente y visibilidad, son función de esta. Y una vez construida la carretera, son sumamente costosas las correcciones de estos elementos. Voy a hacer un alto para leer los. Sí. Muy bien. Velocidad temporal y velocidad media espacial. Muy bien. Este es mayor siempre a B. Sí. Sí, es verdad. Ok. Después analizaremos esto. Fíjense cómo acá me justifica el valor de diseño
que sea un poquito mayor posible. Al proyectar una carretera es conveniente, aunque no siempre es factible, mantener un valor constante para las velocidades de diseño. La diferencia entre las velocidades de dos tramos consecutivos no debe superar en ningún caso los 15 kilómetros por hora. Todo cambio de velocidad debe ser claramente advertido mediante una adecuada señalización. Bueno, aquí pongo que en nuestro país las rutas están clasificadas según normas vigentes de Dirección Nacional de Vialidad, en 6 categorías de acuerdo al volumen de tránsito de proyecto, y cada una de ellas presentan diferentes características según las condiciones topográficas de la región, llanura, ondulado o montaña. Las velocidades de diseño asignadas a cada caso son: tenemos la categoría del camino, 5 categorías más una especial. Tenemos el tránsito promedio diario anual, que va disminuyendo de acuerdo a cada una de las categorías, y sus velocidades de diseño van a estar en función tanto del tránsito como la categoría del camino. Y vemos como en una carretera especial, a pesar de que tiene mucho tránsito, tiene muchos vehículos diario anual, en la velocidad es de 130 kilómetros por hora. Y en una montaña, en un camino bastante accidentado, la velocidad es de 30 kilómetros por hora. Esas velocidades circulando por las vialidades se corresponden a la realidad. Estas velocidades se corresponden a la realidad. Sobre todo esta de 30 kilómetros por hora. 30, le digo que yo he conducido tramos largos a 30 kilómetros por hora y de verdad que pareciera que el carro está casi que detenido. Esto de 130 kilómetros por hora es muchas veces muy poca velocidad, pareciera que sea mucha, pero muy poca velocidad dependiendo del vehículo en el que usted vaya. Y pueden ser superados y llegar inclusive a 180 o 200 kilómetros por hora. ¿Está bien? Es una barbaridad. Sin embargo, en carretera, en autopistas largas, con buena visión y buenas condiciones, estas velocidades parecieran muy lentas también y se pueden superar. ¿Cuál es el problema? Las regulaciones de cada país, que le pueden poner algunos ¿cómo se dice? Radares, y cuando llegue a su casa lo que se va a encontrar es con una multa sin haberse enterado. Entonces, la mayoría de las carreteras están condicionadas entre 30 y 130 kilómetros por hora, dependiendo de cómo sean las condiciones de esa topografía. ¿Está bien? Ahora, no, en Alemania, que he estado en Alemania, y además las noticias lo dicen, tienen vehículos muy rápidos y ellos no tienen limitación. Ellos no tienen limitaciones de velocidad. Usted puede correr en su auto de superauto, puede correr a 300 kilómetros por hora si así lo desea. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo dependiendo de las normativas de cada país, estas velocidades casi que se mantienen, excepto en algunos países que permiten
otros tipos de velocidades. Habían que ver de qué manera diseñan ellos esas autopistas o esas carreteras. No está tan fácil tampoco cuando usted permite eh, que su normativa, puedan circular vehículos a muy alta velocidad y otros vehículos no circulan a esa alta velocidad, porque no todos tienen ese vehículo para correr a esa velocidad. Pero me imagino que esa carretera debería estar acondicionada para correr a esa velocidad, porque lo sucede. Hay carros que suceden, que se ven corriendo a esas altas velocidades. La velocidad media de marcha. Las mediciones de velocidades desarrolladas en tramos de camino han demostrado que en rutas con velocidades de diseño elevadas, las velocidades medias de marcha son notablemente inferiores a aquellas, mientras que para velocidades de diseño bajas, las velocidades medias de marcha están cercanas a las mismas. O sea, es un concepto bastante importante para poder revisar estas velocidades de diseño. Por otra parte, las velocidades medias de marcha aumentan al disminuir los volúmenes de tránsito. En la figura siguiente se muestran la relación existente entre la velocidad de diseño y la velocidad media de marcha según la ASTO para volúmenes de tránsito, bajo, intermedio y elevado. Entonces aquí los tenemos, como tenemos la velocidad de diseño y tenemos los volúmenes de tránsito bajo, intermedio y cercano a la capacidad de la calzada. Entonces, introduciendo la velocidad de diseño, podemos ver que tenemos velocidades de volumen bajo inferiores, ¿bien? Tenemos, todos están por debajo de las velocidades de diseño, las velocidades de marcha, mientras que el promedio acá lo vemos que son iguales. ¿Está bien? Vemos que son iguales. Ok, después analizaremos esto. Ingeniero, justo eso es lo que estaba buscando, una tabla, algo que correlacione esas dos velocidades. Pero me queda Sí, la duda, no sé si pueda regresarle a la diapositiva anterior. sí, sí, ya va. A ver, eso es lo que, a ver si te resuelves con esto. Sí, con esa imagen. Ahora, me quedo con esta imagen. Ahí está relacionando la velocidad de diseño y la velocidad de circulación. Usted le llama velocidad de marcha. Sí, Pero lo que me queda la duda es los volúmenes, por ejemplo, dice volumen de tránsito bajo, volumen intermedio y volumen cercano a la capacidad de la calzada. Eh, sí, en términos de TPDA, esos volúmenes, ¿entre qué valores podrían estar? Porque, por ejemplo, yo tengo acá estas ecuaciones en tantos vehículos diarios, no sé sí, de dónde sacó de pronto esta tabla para que me pueda pasar de pronto el link o el sí, libro. Y sí. para ver, porque por ejemplo aquí veo volumen bajo, pero volumen bajo, ¿cuántos vehículos por Ok, día considera? Y fíjate. así. Sí, sí la tengo, sí la tengo. Déjame buscarla, porque no te voy a decir un número acá para quedar mal contigo. Esos volúmenes bajos son los que te lo dice la tabla de acuerdo a a las normativas que se tiene. ¿Está bien? Exacto, sí, o sea, los valores son los Sí, que necesitaría. exacto. Entonces, cuando terminemos, déjame anotarlo aquí en el libro de anotaciones, que te voy a pasar eso, la tabla que relaciona el, La la velocidad de diseño velocidad. y la velocidad de marcha. Sí, Eso es. pero lo único que faltaría ahí serían los Los TPDA, valores de los volúmenes. ¿Está bien? exacto, de los Sí, volúmenes, perdón. Sí, exacto. Sí, la eso sería lo que velocidad. falta ahí. Sí, justo eso es lo Exacto. que buscaba hace tiempos y créame, buscaba por todos lados y no he encontrado. Y este está bueno ¿Verdad? porque tiene hasta desde velocidades desde Sí. 30 kilómetros por O- hora. ok, ve, bueno, yo
a ver, le puedo mandar la presentación. A ver, le puedo mandar la presentación. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo les explico? No tengo el PDF, no lo tengo instalado, lo veo por Google. Y cuando hago mi presentación, que la hago en el 2010, entonces no me abre porque dice que tiene que estar en PPTX. ¿Está bien? Entonces, bueno, le voy a enviar, a ver, a veces le digo que se la envío hoy mismo, pero es que tantas cosas que tengo que hacer que O, se me ingeniero, pasan. Dígame. cuando envíe estas diapositivas, más bien, si puede, envíenos con los volúmenes que corresponden a volumen bajo, a volumen intermedio, Sí, y de pronto con el link o la referencia de donde podríamos revisarle, porque digamos sí. solo los volúmenes es lo que faltaría ahí. Ok, sí, ok, ok. Ya, chévere, ya, muy Yo le amable, envío esto. gracias. Ok, Gracias. tranquilo, muy bien. Déjeme poner aquí, anotar, porque después se me olvida. Son mil cosas. Recuérdense que yo le doy clase a ustedes de vialidad, le doy clase a, ¿cómo es que? Como trabajo en una universidad, le doy clase ahorita le estoy dando clases de acuífero, ¿está bien? Modelado de acuífero. Y además las clases, además atiendo, como todos ustedes, tenemos trabajo que atender y bueno, tengo que anotar todo para poder estar atento a este compromiso que adquiero con usted. Muy bien, bueno, pero me alegra que por lo menos esta tablita ya se lo decía, que tiene que haber una tabla que relacione esas velocidades y le permita resolver todos esos inconvenientes que se les presentan en el cálculo. Muy bien, solamente me faltarían buscar la tabla de los valores del volumen de tránsito y ya creo que con eso podrías resolverlo. Si no, seguiremos buscando. Muy No, bien, sí, con eso está el pelo, ingeniero, es justo lo que estaba buscando y no, por muy ninguna parte bien, encontrado. muy bien, muy bien. Entonces, fíjense bien, la velocidad media de marcha depende, a igual de otras condiciones de volumen de tránsito, a medida que el mismo pasa por las condiciones de bajo, intermedio y alto. La velocidad media de marcha disminuye. La curva de bajos volúmenes de tránsito se emplea con mucha frecuencia en el diseño geométrico de las carreteras. Un diseño que satisfaga los bajos volúmenes de tránsito puede servir perfectamente a la circulación cuando los volúmenes de tránsito son mayores, ya que la velocidad media de marcha será menor. ¿Está bien? Ok, las normas ASTO adoptan la velocidad media de marcha para volúmenes bajos de tránsito para diseñar ciertos elementos de la carretera como son distancia de visibilidad, pendientes, longitud de carriles de cambio de velocidad, etcétera. Asimismo, se han observado que las velocidades medias de marcha se reducen en circulación en curva a medida que los radios disminuyen. ¿Está bien? Velocidad económica. Con relación a lo que puede definirse como una velocidad económica de operación, la misma estará determinada por la siguiente variable. Costo de operación del vehículo, costo de tiempo requerido por los usuarios para realizar el viaje, costos promedios de accidente, costo del confort y comodidad del viaje. Los tres primeros factores pueden ser evaluados relacionando velocidades con costos efectivos, mientras que las últimas variables es de más difícil determinación en términos económicos. A título de ejemplo, se presenta la gráfica correspondiente a la circulación de vehículos en carretera en función de la velocidad desarrollada por los vehículos. Entonces, fíjense bien que aquí tenemos un costo total, tenemos un costo de operación, un costo del tiempo y un costo de accidente. Donde tenemos una velocidad económica que está en el centro de
cada una de esos costos. Ok, como un promedio. Esto lo puse a modo de ejemplo, pero podemos explicarlo. Ya le dije que hoy estamos hablando de los aspectos generales, pero a la hora de diseñar nos van a aparecer todos estos condicionantes para nosotros poder tener unas condiciones adecuadas para que esa vialidad esté en óptimas condiciones a la hora de ser realizada. Ok, como verán, todo esto es todo por ahora y ahora les toca a ustedes hacerme eh, algún comentario, alguna pregunta. Ya Nicolás ha realizado alguna intervención en la que se ha preguntado y se ha tratado de explicar este, su, su respuesta adecuada a cada una de estas preguntas que realizó Nicolás. No sé si los demás compañeros le queda claro. Yo sé que a ver, muchas veces esta teoría es bastante abstracta porque no todos estamos eh, relacionados con estos cálculos de lleno y estamos aprendiendo sobre ellos, pero bueno, es cuestión de leer. Yo les doy aquí la teoría, la base, pero ustedes son los que tienen que eh, interesarse en investigar, aprender y ponerlos en práctica. Lástima que esta maestría sea a distancia porque si estuviésemos en una misma zona o región, podríamos realizar otro tipo de actividades que nos permitirían eh, obtener más información sobre este curso. Ingeniero, no se olvidará de pronto de poder pasarnos, si puede, de dónde sacó la tabla, porque Sí, sabe que sí, yo me parece que hace años en un libro de eso es, tránsito mismo, me parece que sí, vi una tabla similar. sí, sí lo tengo, yo se lo envío, no se Claro, y preocupe. por eso estaba con la inquietud de que yo sabía que había esa tabla, pero no sabía dónde. Entonces, si usted tiene de pronto la fuente, sería buenazo. Sí, cómo no, no se preocupe. Déjeme Ya, que al terminar y hacer las cosas que tengo pendientes, te las envío. ¿Está bien? Yo les envié hoy un correo que se lo había prometido el lunes. De verdad que a veces me da pena con ustedes porque yo trato de ser lo más puntual y responsable, pero oye, a veces no se puede, pues, a veces no se puede. Por eso es que a veces los entiendo cuando no pueden asistir a clases, porque a mí me pasa. Y son muchas cosas que tenemos que hacer y bueno, está bien. No se ingeniero, preocupe, dígame. algo que no le pude preguntar ayer, o sea, ya se acabó la clase, ya no hubo tiempo, pero es Ajá, una duda que tengo, igual de un proyecto que alguna vez me salió. ajá, Lo que pasa es lo siguiente. ¿No es cierto que nosotros tenemos en las curvas verticales, en las cóncavas, generalmente, o mejor dicho, es casi ley, ponerle ahí digamos, una alcantarilla transversal, un drenaje para que se sí, pueda evacuar el agua, porque sí, ahí es donde va a parar el agua. Ahora, eso no es problema cuando nosotros tenemos una sección a medio corte, porque digamos, nosotros podemos poner la alcantarilla y el agua puede salir hacia el talud que va hacia la quebrada o hacia el río sí, o la parte baja, sí, puede desfogar. También no es un problema cuando tenemos un relleno, podemos incluso hacer como un pequeño puente y no hay problema para que pase el agua. El problema surge cuando tenemos curvas cóncavas, pero en zona de corte a ambos lados. sí, Eh, Cuando yo tengo zona de corte a ambos lados y tengo una curva cóncava, obviamente me toca poner esta alcantarilla, pero ¿cómo puedo hacer para que se drene el agua en ese caso? Porque tengo corte al un lado, o sea, tengo, digamos, montaña al un lado, montaña al otro lado. Y además de eso, como tengo dos taludes, dos montañas a ambos lados, dos taludes a ambos lados,
obviamente va a haber incluso más agua que llega, no solo por la vía, sino por ambos taludes. Entonces, va a haber más agua y hacia dónde drenaría, cómo podría colocar el drenaje en este caso. Fíjese, a ver, de verdad que, a ver, pueden suceder muchas cosas. A ver, eh, hay que ver la condición del suelo, a ver qué tanta permeabilidad o impermeabilidad tiene. ¿Está bien? Porque puede haber esa acumulación de agua y se puede infiltrar en el subsuelo. ¿Está bien? A ver, hay que ver qué tanta lluvia ocurre en esa zona. Entonces, hay que analizar muchísimos factores para poder determinar qué solución se va a realizar en ese caso. Ya, ¿Está verá, yo bien? por ejemplo, esta vía que tenía era en el oriente, o sea, Ajá. en el oriente ecuatoriano, la selva, Sí, y las ok. precipitaciones son altas. Son Y para altas. rematar, el suelo era arcilloso, eran limos, Era un arcillas, limón, eran no suelos hay finos, permeabilidad. no hay Sí, no, permeabilidad. sí, Y me quedaba esta curva cóncava en esta zona que le digo sí, entre dos costes, ambos lados. sí. Entonces, bueno, al final ya dije, pucha, eso ya creo que el hidrólogo, el hidráulico, el mismo ya va a tener que romperse la cabeza para ver cómo sacar el drenaje. Pero siempre Sí, me quedó sí. esta duda de cómo tendría que hacerse el drenaje en esa zona, porque no tiene dónde salir el agua. No tiene dónde salir, no. Exacto, no Sí. tiene dónde salir. Y además es suelo arcilloso que es impermeable, pues. ¿Está Exacto. bien? Sí, Y y el agua se va a además inconectar ahí. puede ser expansible o puede ser, este, si es arcilla, sabes que la arcilla absorbe mucha agua y muchas veces son expansibles y puede Sí. deformar esa vialidad. Sí, Y ahí, en ese caso, no, o sea, no se me ocurría cómo, no, hasta ahora no se me ocurre cómo puedo hacer cómo se puede eso hacer para drenar el agua. sí, hay que trabajar con el que trabaja en la parte hidráulica y ver cómo se solucionaría. Porque colocar un estanque y colocar una bomba, eso es imposible, me imagino Claro, yo. O a veces imposible. se- No. no creo que sea una solución, ¿verdad? ¿Sabe que yo Sí, lo que creo que se planteó al final es pasar esta alcantarilla transversal y como venía la curva cóncava, subía, o sea, venía bajada, subía, venía la curva cóncava, subía de nuevo la carretera y volvía a bajar. Yo creo que por ahí le hicieron o sea, le displazaron esta transversal, e hicieron otra tubería que empate a la transversal que quedaba más abajo, que iba a una quebrada. sí, sí, Pero puede claro ser. que se necesitaría hacer una excavación bien profunda para poder hacer eso. Entonces, Exacto, pienso que sí, eso pudo haber sido una solución. Realmente yo ya, ese tema ya no lo conocí. Solo hice el sí. diseño vial, pero siempre me quedé con esa duda de qué hago cuando estoy en este caso. Sí, Hacia dónde dreno el agua? tienen que resolver de alguna manera, colocarle un drain, una tubería de drenaje y hacer la excavación y hacer el trabajo que haya que hacer, me imagino. Porque si no tiene salida, imagínese usted, Claro. Y para sí, colmo, la topografía era, yo le hice el análisis en el mismo civil, le hice un mapa un mapa ah, de un mapa orográfico, un mapa de pendientes sí, de todo el terreno, y me salía que el 40% más del 40% del terreno salía como escarpado. Entonces era una claro, topografía bien accidentada. Entonces sí sí. era medio complicado, sobre todo eso del drenaje. Pues en todo mismo era complicado ahí. Sí, pero esa solución ya le correspondería a otra disciplina ¿cómo es que? Seguro que le consigue la solución. A lo Claro, mejor pero no tan económica. vale la A pena lo, nosotros también poder saber qué poder sí, hacer, ¿no? Para, sí, sí, es interesante saber qué se puede hacer. Muy bien, así es. Sí, pero es cuestión de saber las características de la zona para poder buscarle solución. Sabe que todo tiene solución. Muchas veces son un poco costosas, pero de que hay solución, hay solución. Fíjense, yo estudié en Caracas. Cuando yo estudiaba,
se estaba haciendo la autopista que nunca se terminó, de Caracas a acá, a donde yo vivo, que es el oriente del país. Y hubo un tramo, yo creo que se lo conté, hubo un tramo que se quedó sin hacer. Ese tramo se quedó sin hacer. ¿Por qué se quedó sin hacer? Porque el tramo era arcilloso y ese tramo, si lo construían, iba al cabo de muy poco tiempo, iba a colapsar. ¿Saben lo que hicieron? Le perforaron, yo estaba estudiando en ese tiempo y estaba viendo vialidad, vía uno, vía 2, también se veía geología, se veía hidráulica, se veía hidrología, se veían todas esas materias. Ok, ellos hicieron y nosotros fuimos, hicieron perforaciones, le pusieron peso a toda esa vía para que el suelo drenara esa agua, pero eso le llevó 2 años, 3 años, no sé qué tiempo le llevó, pero le llevó mucho tiempo. Una vez que midieron el asentamiento de esa vialidad, pudieron construir ese tramo, pero le llevó tiempo, ¿sabes? Le llevó tiempo. ¿Por qué? Porque era un terreno arcilloso, llovía mucho en la zona y no tenían mucho drenaje tampoco. Entonces, ellos tuvieron que gastar tiempo y dinero para solucionar ese problema que se les presentó, que no sé si lo estimaron, lo hayan estimado en el proyecto, pero siempre aparecen problemas para los cuales siempre hay una solución. Pero, ingeniero, esos drenajes lo hicieron en los taludes o lo hicieron en la No en plataforma? en el En llano, la o sea, plataforma. en la ¿Y hacia, plataforma llana. No y hacia era, dónde no, drenaba esa agua? esa agua, ellos le hicieron unas obras de drenaje y las mandaron a un terreno, la mandaron a un terreno cercano, pero no bien lejos. Entubadas, Sí, sí, como, pero como, o sea, hicieron una alcantarilla larga, digamos. hicieron una alcantarilla larga y la enviaron a esa Ya. zona. Ahora, yo, por ejemplo, en el proyecto que yo tenía, si yo quisiera hacer eso, me tocaría hacer como microtúneles para poder pasar la alcantarilla por media montaña. Claro, No claro, sé si me claro. entiende. Entonces, Sí, eso es lo es, que le vuelve complicado. sí es muy costoso. Vas a En llano hacerlo, es más fácil, claro, porque en llano claro. no tengo esos taludes, esas montañas a los lados. Sí, Y no es, obviamente eso se me va a estancar el agua cuando sí. llueva ahí. Exacto. Ahora, el problema era que ellos tenían que buscarle una solución a eso para que no volviese a, a inundarse esa zona, ¿sabes? Para que no volviese a inundarse esa zona y no a largo plazo, tener que tratar de nuevo ese suelo. No sé cómo lo haría. En ese tiempo estaba estudiando y bueno, no sabía mucho sobre esos trabajos que se hacían allí. Pero eh, eso sí me quedó en el recuerdo. Ya hace tiempo que ya no paso por esa vialidad, porque no, aquí, fíjense, esas vialidades se han dañado. Por ejemplo, no, la autopista no se terminó. Se hicieron tramos llegando a la ciudad y en la salida, eso era llegando a Caracas. Aproximadamente tendría eh, 30 kilómetros, perdón, 40 kilómetros, no mucho, no mucho, llegando a la ciudad de Caracas, y ya los otros tramos eran carreteras viejas, las mismas carreteras existentes. Han pasado más de 20 y pico de años, casi 30 años, y eso no se le hizo nada, no se le hizo nada. En cuanto a autopistas, aquí eso no se continuó. Y las calles que se hacen, las carreteras son entre pueblos de las ciudades, pero así carreteras de envergadura como se hacían antes y autopistas con distribuidores, puentes, no se hace. Entonces, inclusive cuando empecé con la maestría, yo me dirigí a las distintas instituciones que se trabaja acá
y ya no estaban las personas que habían antes, ya se habían jubilado la mayoría, ya no se trabaja mucho en eso, pero bueno, espero que algún día pues, se vuelva a retomar. Donde sí, pero ya les digo que no fue en la parte de carretera como tal, sino en la parte de trenes, fue cuando viajé a España, que por cierto, por ahí tengo algunas fotos, en algún momento se las paso al WhatsApp para que la vean. Quizás dentro de un rato se las paso. Ayer estaba revisando y dije, oye, aquí están las fotos de los trabajos que hicimos y les va a gustar. Pero en la parte de ferrocarriles, con normas españolas, que es muy diferente a las que se manejan en esta zona del planeta. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro compañero que quiera intervenir? Cuando empezamos tenía como 8 participantes. Voy a revisar acá. Tengo a Sebastián, a Rosario, a Renber, Pablo, Nicolás, Jessica y Daniela. No sé si hay otro que estuviera aquí y se me fue y no lo anoté porque ahora me quedan como 7. De 9, ahora tengo 7. No los anoté al comienzo, pero si saben quiénes son, háganmelo saber para incluirlos en la lista porque no quiero, se me fueron 2. De todas maneras, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo los mismos 9. Está bien, hoy la asistencia fue, me faltó uno de los, porque el 9 lo hago yo. Me faltó uno de los compañeros porque creo que son 9. Ok, ahora voy a poner la encuesta que siempre me la están pidiendo. Ahí tienen la encuesta, por favor, para que la rellenen y podemos ya terminar con la clase el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Eh, seguimos para el viernes. Para el viernes le voy a poner una actividad evaluada y aclararemos algunos puntos para comenzar el lunes con un nuevo tema. Que tengan buenas noches. Saludos, Nicolás. Que pasen una feliz noche. Rosario, que tenga buenas noches. Daniela, Jessica, Pablo, Renber, Rosario, Sebastián. Feliz noche. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios.